Bienvenidos compañeros del curso de Epistemología de las Ciencias Sociales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Me imagino que muchos de ustedes, al igual que yo, han leído o escuchado de esta distinción que se suele hacer entre ciencias duras y ciencias blandas, ¿no? Las ciencias duras se entienden como la física, la química, la biología, ciencias de la naturaleza, mientras que las ciencias blandas pues, son las ciencias sociales, ¿no? La sociología y la antropología social, la etnología. ¿Cuál es el motivo de esta distinción? Desde mi punto de vista, se suele hacer esta distinción a partir de una mala comprensión de lo que es la esencia de la ciencia. En el contexto de la obra cartesiana, el padre de la modernidad, el padre de la ciencia, se establece que la esencia de la ciencia es el método, ¿no? Dice Descartes en el discurso del método, que la ciencia no se define por su objeto de estudio, ¿no? Si definiéramos a la ciencia por su objeto de estudio, pues tendríamos muchas ciencias. Y dice, no, la ciencia solamente es una. Dice que es la razón humana volcada hacia el estudio de la realidad, ¿no? Corrigiendo un poco las palabras, podemos señalar que la ciencia es un método, es una forma de investigar, una forma sistemática de investigar la naturaleza, ¿no? Ahora bien, ¿en qué consiste esa forma sistemática de investigar a la naturaleza o a la realidad? Pues consiste en una serie de pasos, ¿no?, que Descartes estableció y que inician en la duda, ¿no? Posteriormente continúan con el análisis, la síntesis y concluyen con una revisión constante tanto del análisis como de la síntesis, ¿no? La esencia de la ciencia, de esta manera, pues es el método, ¿no? De tal manera que, sin importar el objeto de estudio, ya sea el comportamiento de la materia o el comportamiento de los astros celestes o el metabolismo de un organismo o la vida social de un grupo de individuos, el científico se caracteriza por su manera de investigar sus objetos de estudio, ¿no? Y esa manera de investigar sus objetos de estudio pues es una manera metódica, ¿no? Todo científico de entrada pues es un individuo que vive en la naturaleza, en la naturaleza social o en la naturaleza del medio ambiente, sabe cosas acerca de esa sociedad en la que se desarrolló y acerca de ese ambiente también en el cual ha crecido, y se hace una serie de preguntas acerca de él, ¿no? Entonces todos los investigadores, todos los científicos más bien, son en este sentido escépticos, ¿no? Escépticos en busca de evidencia, ¿no? Nosotros que somos científicos sociales, ¿no?, los antropólogos sociales, pues toda nuestra vida obviamente la hemos desarrollado dentro de una sociedad en la cual nosotros participamos, ¿no? Somos personas, mantenemos relaciones sociales con otros individuos e interactuamos socialmente pues, con otros individuos. Nos hemos desarrollado dentro del sistema cultural de la sociedad a la que pertenecemos, dentro de sus creencias, de sus conocimientos, dentro de sus ideologías, dentro de sus maneras de elaborar, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos hemos hecho preguntas acerca de la manera en que funciona la sociedad en la que hemos crecido, ¿no? Entonces, al igual que los físicos, los químicos o los biólogos, los antropólogos sociales, pues, también nos hacemos preguntas alrededor al medio en el que
en el que vivimos, ¿no? No nos quedamos ahí, ¿no? Formulamos preguntas y buscamos respuestas. Y nuestra manera de buscar respuestas es una manera metódica, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los antropólogos sociales? Lo mismo que los físicos, que los químicos y que los biólogos. Definir, ¿no? Lo primero que hacemos es definir nuestros objetos de estudio. Un biólogo que estudia el metabolismo de las arqueobacterias, lo primero que define es metabolismo y arqueobacteria, ¿no? Un físico que está estudiando el comportamiento de los planetas, ¿no? Lo primero que define es planeta, ¿no? O lo que define es trayectoria, ¿no? Un antropólogo social que está estudiando el aspecto político de una sociedad, pues lo primero que define es política y también sociedad, ¿no? Si estamos estudiando el aspecto ritual de una sociedad, pues lo primero que tenemos que definir es ritual. Entonces, ¿qué es lo que hace un científico, ya sea químico, biólogo o antropólogo social? Después de haberse formulado una serie de preguntas, pues define sus objetos de estudio. Ahora bien, ¿dónde encuentras estas definiciones? Las encuentras en los textos, ¿no? En los textos de antropología, de física o de química, ¿no? En los textos ahí de Franz Boas, de Malinowski, de Radcliffe Brown, de Morgan, de McLennan. Ahí encontramos definiciones, ¿no? Ahí encontramos definiciones acerca de los objetos de estudio que a nosotros como antropólogos sociales nos llama la atención, ¿no? Ahí encontramos definiciones de ritual, definición de cultura, definición de sociedad, definición de persona, definición de relación social, definición de parentesco, definición de clan, de familia, de linaje, de sistema de parentesco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos formando como antropólogos debemos de ir y leer estos textos y aprender conceptos, ¿no? Posteriormente nosotros desarrollaremos conceptos propios, ¿no? Nuestros. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprender cómo otros antropólogos definieron conceptos, ¿no? Aprender a definir conceptos a través de la lectura de esos otros textos, ¿no? De los antropólogos que nos han precedido. Posteriormente, ¿no? Todo científico, una vez que ha definido sus objetos de estudio, realiza una serie de inferencias, una elaboración de modelos con los cuales puede calcular la manera en que su objeto de estudio se comportará o reaccionará en una serie de circunstancias concretas, ¿no? Como lo había dicho Lévi-Strauss. Si recuerdan, Lévi-Strauss dice: los antropólogos elaboramos una serie de modelos, ¿no? ¿Y qué cosa es un modelo? Es una representación de la realidad, o de una porción de la realidad, o de la porción de la realidad que estamos estudiando, que se compone de una serie de elementos y de relaciones entre dichos elementos, con los cuales, en este caso el antropólogo, hace una serie de cálculos de cómo se comportará ese modelo en una serie de circunstancias concretas, ¿no? Finalmente, ¿no? En el cuarto paso del método científico, pues consiste en una revisión constante de nuestros análisis y de nuestra síntesis, ¿no? Aquí podríamos señalar que es la parte de la experimentación, por así decirlo, ¿no? O más bien de la contrastación de nuestro modelo con la realidad, ¿no? Nosotros construimos un modelo, ¿no? Con el cual nosotros hacemos una serie de inferencias, de cálculos, de cómo se comportará ese modelo en una serie de circunstancias concretas, y después confrontamos el modelo que hemos construido con los hechos empíricos que observamos en campo, ¿no? Si nuestro modelo nos permite entender y comprender los fenómenos sociales que estamos observando, bueno, entonces nuestro trabajo pues habrá rendido frutos. Si nuestro modelo no nos permite entender y comprender las dinámicas sociales que estamos observando, bueno, pues entonces nuestro modelo tiene que ser
ajustado, ¿no? Entonces tenemos que regresar a la parte del análisis, a la parte de la síntesis y finalmente otra vez volver a contrastar nuestro modelo con la realidad, ¿no? Entonces, eso lo hace todo científico, ¿no? Un químico, un biólogo, un antropólogo, un lingüista, etcétera, todos hacemos exactamente lo mismo, ¿no? La distinción que se hace entre ciencias naturales y ciencias sociales, desde mi punto de vista, es una distinción superflua, ¿no? O en todo caso inexistente, ¿no? Para mí, no hay ciencias duras, no hay ciencias blandas. Para mí solamente hay ciencia, y la ciencia es una manera metódica de investigar, ¿no? Entonces, ustedes que ahora se están formando como antropólogos sociales, como científicos, deben de poner especial atención en aprender el método, ¿no? Hay críticas acerca de este método, como lo hemos visto con Paul Feyerabend, ¿no? Sí, evidentemente, pero para poder hacer una crítica del método, ¿no? Primero tienes que entender el método. Una vez que has entendido el método, entenderás o podrás entender cuáles son sus fallas. Y entonces podrás proponer o podrás investigar otras maneras de hacer ciencia, ¿no? Pero yo en este momento lo que recomiendo es primero, vamos a decir que transitar por el camino seguro, que es el método, ¿no? Aprendan el método, aprendan a investigar con el método científico, analizar y sintetizar, ¿no? Definir e inferir, elaborar modelos, ¿no? Posteriormente ya ustedes podrán hacer una crítica del método y podrán proponer nuevas maneras de hacer ciencia, nuevas maneras de hacer antropología. Pero por el momento aprendan las maneras en que los antropólogos que nos han precedido hicieron antropología. En los siguientes videos hablaré de diferentes perspectivas teóricas de la antropología, ¿no? Para ir viendo precisamente estos elementos del método, ¿no? El análisis, la síntesis y la revisión constante de dicho análisis y síntesis, ¿no? Entonces, bueno, en los próximos videos hablaré de antropólogos como Morgan, Taylor, Radcliffe Brown, Malinowski y Levi-Strauss, ¿no? Entonces, ya que ahorita se están formando como antropólogos, recuerden, se están formando como científicos y la esencia de la ciencia es el método.